quienes las emiten, y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net. Buen día con alegría. Te saluda Ale Bañuelos y tenemos el honor de presentar a esta hermosa mujer, Lupita Barragán. Y hoy tenemos un tema tan valioso para todos. Y el día de hoy hablaremos de relatos de mi historia. Y entonces quiero compartirte, Radio Escucha, que serás bienvenido a este podcast de charlas productivas donde exploraremos historias que inspiran y motivan. Bueno, yo soy Ale Bañuelos, ella es Lupita Barragán. Es que por la mala costumbre de decirte Lupita Megaturbo, no. Perdóname, pero ya les platicaremos esa por historia. qué Lupita Megaturbo, exactamente. Muy bien. Y bueno, nos acompaña Lupita Barragán, una mujer cuya vida es un testimonio de resiliencia, perseverancia y pasión. En este episodio titulado Relatos de mi vida, Lupita nos llevará a través de sus experiencias más profundas, compartiendo momentos que han moldeado y enseñado que nos pueden iluminar a todos. Serían sus enseñanzas las que nos van a compartir. Y bueno, pues prepárense, abran su mente, vamos a hacer un viaje lleno de sabiduría o una conversación con empatía y autenticidad, porque charlas productivas creemos que cada historia tiene el poder de cambiar vidas. Lupita. Sí, así lo creo y así lo considero. Pues en primer lugar, Ale, le doy gracias a Dios por permitirme estar aquí y gracias a Dios por ser parte de tu historia, porque te conozco hace un tiempo, te estimo muchísimo, para mí eres una gran amiga, pues una gran mentora, porque de verdad eres una gran mentora. Y pues las historias de vida, como dices tú, son muy importantes para nosotros, siempre y cuando sepamos valorar todo lo que vivimos y todas las experiencias que hemos tenido, sepamos valorarlas y aprender de ellas, Por aprender supuesto. Y seguir adelante. Y este es un reflejo de que somos una red de contención, de que nos sostenemos, esa mano amiga, esa mano que está ahí para decirte, vamos juntas adelante. Exacto. Hagamos una historia, pero yo sé que el relato de tu vida, Lupita, para mí es inspiración de verdad, y así como tú hablas y te expresas de mí, para mí tú eres inspiración, también eres mi mentora, eres mi maestra, y bueno, Lupita nos va a compartir quién es ella, cuántos hijos tiene, que es abuela, pero bisabuela. yo te quiero decir que ella es licenciada en enfermería y bueno, y abogada, porque la historia es que ella a los 54 años decide terminar la carrera de leyes y esto exitosamente. Sí, gracias a Dios. con un promedio y con excelencia y mil cosas, pero hoy escucha, te quiero invitar, como todos los martes, me quedo así emocionada. Ay, qué emoción. Porque mira, Lupita Bella, esto es solamente un detalle de agradecimiento por venir aquí a charlas, a aportar valor, a enseñarnos con tu sapiencia, con tu experiencia. Y bueno, el símbolo de esta taza es integración social, y esa es la búsqueda, tocar el consciente colectivo sí, a través de esta historia. Y tu Radio Escucha,
podrías escuchar algún mensaje que te pueda hacer sentido, que puedas sacudir un poquito, que pueda ser inspiración y decir, si ella pudo, yo también puedo. También. Claro, porque la oportunidad y el regalo divino aquí es para todos. Para todos, exactamente. Y yo creo que es lo que tú elijas, ¿no? Porque al final elegir es renunciar. Pero si yo realmente elijo cambiar mi historia, nunca es tarde. Nunca es tarde. Y siempre es un buen momento para hacerlo. Lupita, a mí me gustaría llevar como esa secuencia, esas etapas de esa niña que en algún momento tuvo miedo, que tuvo carencias, que tuvo sueños, y cómo fue este proceso de evolución. Pero hoy vamos a iniciar por el principio, y el principio o el final de hoy es que hoy la vida nos permite coincidir en un proyecto maravilloso que se llama terapia de oxigenación celular. Y esto excelente. Ha sido un proyecto maravilloso, y de ahí surgen todas estas ideas, y cuando escucho el día de ayer la historia de Lupita, digo, wow, qué maravilloso, y no importa cuántos años tengas, lo que importa es realmente lo que quieres, el precio que estás dispuesto a pagar para hacer una nueva historia. Así Lupita, es. Muchas gracias. Licenciada, pero aquí hay una tradición. Aquí somos aquí no hay todos títulos, iguales. Aquí reconocemos tu sapiencia, pero charlas tienen como esa filosofía de decir, exacto. Hoy eres Lupita, nuestra amiga, nuestra inspiración. Gracias. Y pues muy bienvenida, es un honor, de verdad. Muchas gracias, Sally. Reitero mi agradecimiento y pues muy importante para mí poder compartir con tu auditorio parte de mi historia. Les digo parte de mi historia porque mi historia es tan larga como mis años que tardaríamos mucho tiempo para saberla plenamente. Pero bueno, podemos iniciar por cuando era niña. Yo nací en Tecate, Baja California. Actualmente radico en Guadalajara, ya 55 años aquí. Pero aquella niña que nació en Tecate, Baja California, Tecate era un lugarcito que apenas empezaba. Mis padres fueron fundadores de ese lugar. Mi padre llegó ahí para construir la cervecería Tecate, precisamente. Y él fue el promotor de esa, pues ahora son bodegas, ahora es un museo. Pero mi padre fue quien ideó esa construcción. Ahí se construyó una casita hermosa. Mi madre era una emprendedora, tenía sangre de comerciante, como creo la tengo yo, y pues ella aprendió de sus padres y pues nos transmitió ese ideal, esa forma de vida, porque es una forma de vida el estar siempre haciendo el trueque, porque en ese tiempo no había tanto dinero, y era el trueque, cambiaban mercancías por otras, ¿verdad? Por otras. Mi mamá sabiamente las convertía en dinero y pues así construían sus cosas que idealizaban. Hay una historia muy triste en esa etapa de mi vida, porque a lo mejor se me asoma la lagrimita, pero mil disculpas, porque esas cosas duelen. No, por supuesto. Y si se asoma la lagrimita, pues ni modo, ¿verdad? La secamos y ya. Porque es importante que es estar consciente que en el lugar que hoy te encuentras tuvieron que pasar muchas cosas. Y todo es parte de la formación, del crecimiento. Yo aprendí que si lo que se vive no duele, no hay aprendizaje. Y no vamos al siguiente nivel de conciencia. Entonces es maravilloso que duela, porque yo creo que es el mejor regalo para crecer. Y entender que si pudiste resistir esto, es superarlo, vas por más, y que tienes esa capacidad, esa resiliencia, etcétera. Sí, así es. Bueno, les decía, en aquel tiempo yo tenía 3 años, no lo recuerdo mucho, pero en mi mente así como vagamente por
comentarios y todo lo que dice la gente, y sobre todo mi papá en ese tiempo. Yo tenía una hermanita, cumplía ella 1 año, y pues mi mamá tenía muchas plantas, era ella amante de las plantas, sobre todo las cosas nutricionales. Ella sembraba chícharos, sembraba cebolla, cilantro, de todo en su jardín, porque Tecate es una tierra muy fértil y un clima muy agradable. Entonces mi mamá pues tenía su casa, haz de cuenta que era un paraíso ahí. Y de vez en cuando pues no me le escapaba, porque yo estaba pequeña, tenía 3 años. Se iban con mi papá los muchachos más grandes que yo, y me quedaba nada más yo y mi hermanita. Y mi mamá pues atareada en las labores de la casa. Total, me salí y en mi mandil eché un montón de chícharos, de chicharitos verdes, yo creo, no sé cómo los encontré. Y me metí corriendo a darle a la niña, y le di a la niña, y la niña se los tragó. Total, ese día esa niña falleció. Mucho tiempo viví con ese dolor, porque mi padre la quería muchísimo. Decía que era la única que era su hija, porque se parecía a su mamá. Era una niña rubia, con ojos azules, como caniquitas, linda, linda la niña, según dicen, porque yo no me acuerdo de ella. Entonces llegó mi papá, vio que se estaba ahogando y no sabía qué hacer. La volteó y sacó un montón de chícharos de su boquita, pero yo creo que ella ya se había tragado algunos. Entonces esa noche ahí empezó con vómito, diarrea. La situación de ese lugar pues era muy precaria, no había médicos, no había nada, y como pudieron pues trataron de auxiliar a la niña, pero la niña no resistió y murió ese día, y cumplía ella 1 año. Fue la razón por la cual mis padres salieron de Tecate, porque mi papá se volvía loco, no sabía qué hacer, quería ir al panteón y quería desenterrarla y sacar a su niña. Y pues nos fuimos a Mexicali, a un lugar que eran unas tierras en ese tiempo. Esa fue la idea de mi papá, porque él quería ser agricultor a toda costa, porque ellos venían de por acá, de Uruapan, por acá, de acá. Y él quería tener tierras y se le concedió. Tuvo tierras, y decían en ese tiempo, la tierra es de quien la trabaja, era el tiempo de Emiliano Zapata, y la tierra, cuanta tierra tú puedas cultivar y preparar, pues es tuya. Mi papá fue de los principales terratenientes de ese lugar. El lugar se llama Hechicera, existe todavía. En aquellos tiempos era una estación del ferrocarril, y se llamaba Estación Hechicera. Le pusieron así porque fue un asentamiento de personas orientales, de los chinos. Ya ven que en Mexicali es famosa la comida china, porque pues hay influencia de esa raza. Entonces llegamos ahí y sí se veían los vestigios de aquel asentamiento, porque había casitas así bonitas, de cucuruchos así bonitos, como hacen ellos, ¿verdad? Y de madera. Pero nosotros pues llegamos con unas tías que tenían un restaurante, y mi abuelo, que pues era 1000%, no 100%, 1000% comerciante. Entonces empezaron a vender tacos. Era a la orilla de la carretera, pasaba el tren por un lado y por otro lado la carretera internacional que llevaba hasta Tijuana. Pero eran brechas, todavía no había pavimento, no había nada. Entonces empezaron ellos, se ponían en medio de esos dos lugares, pues se ponían una sombrita y vendían tacos. No, pues los tacos volaban. Y poco a poco fueron creciendo su negocio hasta tener un enorme restaurante, que mi padre fue también el que lo hizo, un galerón grandísimo donde había mesas. Todo eso se hacía rústicamente, con los materiales que el mismo lugar daba. Allí se dan mucho los mezquites, son tierras áridas, muy secas, pero hay mezquites. Entonces mi papá pues era muy inteligente. Mi papá no estudió, era analfabeto. Mi madre lo enseñó a hacer cuentas primero, porque era lo principal, y pues a hacer muchas cosas, a leer un poco y a escribir. Bueno, se sabía defender, pero él era muy inteligente, tenía una inteligencia nata.
Él era súper, había aprendido cosas técnicas que su mamá, porque también era hijo de madre soltera, su mamá lo llevaba que con el talabartero, que con el que hacía la madera, bueno, diferentes técnicas aprendió él y sabía trabajar la piel, sabía trabajar la madera, sabía trabajar muchas cosas. Entonces allí en el rancho, pues tenía su fragua. Espero que sepan lo que es la fragua, el yunque. Pues dinos que es una fragua para que no sepa, pueda entender que es una fragua. La fragua, y así la conocimos nosotros, era pues como una especie de disco, como los discos de ahora donde hacen las carnitas, pero ahí echaban carbón y lo ponían a que se calentara al rojo vivo. Y tenía su yunque, el yunque sí saben lo que es, ¿verdad? Es un instrumento de fierro muy, muy grande y que lo utilizan como para hacer la herrería. Okay. Y en forma pues artesanal, porque no tenía ningún medio. Total, mi papá ahí hacía maravillas, hizo los comales de ese restaurante enormes, eran los pretiles de alrededor, el comal en medio, abajo para su metate y su molcajete, porque yo era la dueña de esos instrumentos, el metate y el molcajete, porque lo aprendí muy bien. Entonces eso no había luz eléctrica, no había que esperanzas, licuadoras ni nada, nuestras manitas, nada más. ¿Y sabes qué, Lupita? Qué maravilloso que todo sea desde la raíz, ¿no? De esa inteligencia de la que tú hablas y de la que tú heredaste, obviamente. Buscar los recursos que tienes, quizá reciclarlos, no lo sé, pero siempre ir avante, salir adelante con todas las necesidades y adecuar conceptos diferentes, ¿no? Y eso podemos decir que fue la parte de cuando eras niña, ¿no? Porque me gustaría que estamos hablando de la niña y luego hablemos del adolescente, del adolescente, de la estudiante de tu carrera, y después un poquito de lo que hoy tú haces, pero yo no había escuchado esa historia que tú comentaste. Yo lo único que puedo entender, que eras una niña, que no había intención, y que también esa niña, que era tu hermana, quizá vino a dejar una enseñanza, y no sin duda. Entonces todo es perfecto y así corresponde. Los tiempos de Dios son perfectos. Yo espero que hoy no te sientas culpable, que no tengas ese sentimiento, porque yo te conozco, eres una mujer realmente que siempre piensa en los demás. A mí que me conectó contigo, porque yo coincido que las dos emociones que nos elevan al más alto nivel se llama agradecimiento, y tú eres una mujer inmensamente agradecida. Sí. Y también eres una mujer que hablamos como, es que me emocioné de la vibración del agradecimiento y del amor incondicional. El amor incondicional se llama servicio. Y si podríamos describirte, pues tú serías amor con piernas, brazos. Sí, ¿verdad? Eres todo amor, siempre estás pensando en los demás, siempre estás ayudando, siempre estás aportando. Y bueno, ya platicarás tu historia. ¿Por qué? Pues por algo decidiste ser enfermera, tener la licenciatura. Alguna circunstancia también te llevó a ser abogada. La abogacía es... A mí me encantan los temas de litigar. Ayudar. Escuchar, por ayudar, pero igual y no me metería como a la Constitución y demás, no. Pero entonces, me gustaría, si ya podemos cerrar la parte de cuando eras niña, para que los tiempos no nos alcancen. Exacto, es que el tiempo no es suficiente. Sí, no es suficiente, como yo les decía. Ajá, y bueno, pues tú vienes de unos papás ejemplares que te dieron una excelente escuela, y esa es la mejor herencia. Es la mejor herencia, exactamente. Pero fíjense, una situación muy triste, porque apenas hace unos pocos años lo entendí y lo acepté, porque duré mucho tiempo viviendo con rencores, con reproches,
con, no sé, con muchas cosas que rondaban en mi mente y decía, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y es una situación muy hermosa, ahora lo aprendí con el mentor increíble Carlos Carrera, que es un mentor de talla internacional, estuve en un curso con él y comprendí muchas cosas de mi vida. Tomé ese curso en una forma hasta cierto punto silenciosa, pero no saben cuánto significó para mí, y ahora retomo todo porque él nos dejó muchos audios que yo escucho casi a diario, y eso me ha fortalecido mucho y he aprendido muchas cosas de mi vida. He aprendido a valorarme más que nada, porque yo me sentía así como que no era nada, o como que tenía muchas culpas, que tenía algo, que no hice bien, que me pasó, por qué estoy así, por qué me han pasado tantas cosas a estos años de mi vida. Bueno, este señor tiene su taller que se llama Reclama tu Poder Personal. Es un taller increíble, de verdad. No saben cuánto nos lleva a interiorizarnos y a descubrir lo verdaderamente que tenemos de valor, porque todos tenemos valores, todos los seres humanos. Rescataste tu valía. Rescaté mi valía. A través de una introspectiva. Pero yo tengo la creencia que tú cambiaste el por qué con el para qué. Con el para qué. Porque el por qué es un reclamo y el para qué es encontrar la parte espiritual. Así es. Y entender que todo lo que se vive tiene un propósito y todo tiene un proceso. Y qué maravilloso que te hayas dado el permiso, porque volvemos a lo mismo, sí. Elegir es renunciar. Vivir ese entrenamiento de más de 100 días de vida duele. ¿Y sí, duele? Muchísimo. Muchísimo, porque es realmente, yo digo, no basta ser honesta, se requiere ser brutalmente honesta, y esa brutalidad te sacude el cuerpo, el alma, el espíritu, pero también a dónde nos lleva, a reconocer que hemos vivido equivocados en el rencor, en el odio, en los conflictos, y yo descubro hoy que es tan fácil ser feliz. Sí, así es. O sea, que realmente alguien decía, el problema del ser humano es que es humano. Entonces dices tú, ¿cómo? Perdón, no entendí, es un pleonasmo. Que no, es que es una realidad. Nuestra vida por su naturaleza es compleja. Uh-huh. Y si le sumamos complejidad, podemos hacer un caos de nuestra vida. Pero yo te invito a que hagamos uso de estas formulitas tan sencillas y tan poderosas. Nota lo que haces y cómo lo haces, y cuando eres consciente de esto puedes vivir en excelencia. Y son las pequeñas cosas: cómo dejaste la tarja cuando lavaste los trastes, cuando te lavaste la mano, el lavamanos, la pasta, tu cama cuando te levantaste. Y entonces a mí me decía mi coach Alberto Centeno, es tan fácil, nota lo que haces y cómo lo haces, y te va a llevar a otro nivel de conciencia. Cómo te vistes, cómo te pones los zapatos, cómo los limpias, cómo comes, o sea, y ya. Pero sí, bueno. Sí, es cierto. Bueno, pues continuamos, ¿verdad? Sí. Un paréntesis de ese mentor, porque para mí fue muy significativo, pero trascendió mi vida. Después de ahí, vivimos hasta los 7 años, papá y mamá, con muchas cosas para mí maravillosas en ese tiempo, porque pues era una niña y disfrutaba todo. Disfrutaba las montañas de algodón, en ese tiempo sembraban algodón ahí en ese lugar, y se hacían unas montañas grandísimas, y diario pues nos tenían bien restringidos, y mi hermanito y yo, mi hermanito tenía 3 años, yo tenía 7, los otros se iban pues con mi papá al campo. Nos subíamos por atrás que no nos vieran y nos resbalábamos en el algodón. Hermoso, hermoso. Cuando recuerdo esos momentos tan felices y tan lindos, hasta me llega el aroma del algodón, así bien rico. Eso estaba mal hecho, ¿verdad?
¿Porque estropeabas el cultivo? Así es, pero pues nosotros no sabíamos. Señorita travesura, ok. Y luego ya después caíamos en un lugarcito que eran unos arroyitos que era con lo que regaban las parcelas y ya nos metíamos ahí y salíamos todos enlodados y por eso mi madre se daba cuenta. Claro. Y ya se imaginará las buenas nalgadotas que nos daban, ¿verdad? Bueno, así crecimos con unas imaginaciones muy bonitas. Mi mamá era muy culta y siempre nos procuraba decir historias hermosas, nos enseñaron a leer y escribir muy chiquitos, de 3 años ya sabía hacer cuentas y ya sabía multiplicar y sabía cobrar, porque eso era un requisito ahí en el restaurante. Bueno, también nos enseñaron a ser agradables con las personas, que las personas siempre tenían la razón, que teníamos que portarnos bien y servirlos. Entonces, ya desde antes yo tenía ese espíritu de servicio, porque no me costó trabajo, nada de trabajo. Yo era feliz ayudando a la gente a bajarse de los camiones, que si traían niños les ayudaba, y era una chiquilla. Bueno, pasó. Se separan mis padres en una forma horrenda, que a nadie se lo deseo de verdad. No sé cómo fue mi madre de grande y poderosa para superar todo eso, porque mi madre, con mucho dolor lo digo, estuvo 3 años en la cárcel, inculpada por situaciones que ella no cometió y que sin embargo las enfrentó. Y esos 3 años, sobre todo mi hermanito y yo, mis hermanos más grandes se quedaron con mi papá, y mi hermanito y yo, pues con las tías, las hermanas de mi mamá, que eran personas pues de antes, como eran antes, todavía vivía mi abuelo, y pues muy rígidas en su educación, en su forma de ser, en su disciplina, en todo. Y para ellas, pues mi mamá era la vergüenza de la familia, era pues todo lo malo y lo feo. No querían saber nada de ella y nadie la ayudó. Entonces por eso ella permaneció ahí y curiosamente ahora pues más o menos entiendo por qué. Ella enmudeció. Le preguntaban cosas y no sabía hablar, no se defendió, nunca se defendió ni desmintió a mi papá de todo lo que decía ni nada. Total, ahí estuvo. A los 3 años, uno de sus hermanos, dijo, ya basta, hoy me traigo a mi hermana. Y no sé cómo le hizo, pero ese día mi mamá llegó a la casa. Y pues lógico, la querían esconder, no querían que nadie la viera, la gente curiosa querían saber, ay, que ya vino, que ya, bueno, los chismes, porque hasta en el periódico y en todas partes había salido. Mi papá, su objetivo era que mi mamá le diera el divorcio, porque él tenía otra relación. Entonces, pues él quería formar su familia en otro lado. Total, que ya, pues llegó mi mamá, vio toda la situación, cómo nos trataban, cómo éramos ahí, éramos como esclavos, sobre todo, a mí no me importaba el trabajo ni nada, pero mi hermanito sí. Yo me dolía mucho ver cómo mis tíos, mis primos grandes, se divertían con él, dándole chile, lo hacían llorar, lo hacían casi ahogarse, y luego lo querían bañar, y algunas veces lo bañaron con agua fría porque se orinaba en la cama. ¿Cuántos años tenía tu hermana? 3 años. ¿Y tú? 7. Entonces sentí la necesidad de protegerlo, de ser pues como su mamá, y me enfrentaba a todo, a los tíos y todo, y el colmo de todo fue cuando un día lo iban a bañar en una pila con agua, la pila estaba con el agua que tenía la hielito. La de hielo, sí. Y agarran la jícara para bañar al niño, y pues yo no hallaba qué hacer, y agarré un ladrillo pues muy grande en ese momento para mí, yo creo que no estaba tan grande, pero yo lo sentí inmenso. Lo agarré y se lo aviento a mi tío, era el hermano menor de mi mamá. Y él, pues afortunadamente se agachó, si no, se lo hubiera dado en la mera cara, como yo quería. Y total que gracias a eso, pues ya los distraje y ya no bañaron a mi niño, pero sí me corretearon a mí. Yo como un venado corrí entre el monte y entre todo,
me defendí hasta donde pude, pero me alcanzaron y pues santa golpiza, una golpiza que me llevó a la cama. Llegaron mi tía y mi prima grande, que venían de allá de la frontera de Mexicali, porque iban a surtirse de cosas para el restaurante, y me vieron ya tirada en la cama. Yo ya no sabía de mí, estaba como desmayada o no sé, y pues ya mi tía los regañó a todos y todo, y empezaron a curarme. Me acuerdo que me ponían jitomate asado con ceniza y no sé qué tantas cosas me ponían, pero yo estaba como ausente. Ya después pasaron los días y ya me fui recuperando, y tenía heridas por todas las piernas, la espalda y todo, de los cintarazos que me habían dado. Entonces, pues, todas esas historias mi mamá, pues, no las soportó, y un día nos robó. Primero empezó a ir a San Luis Río Colorado, porque allí donde vivíamos... Cuando dicen nos robó, se los llevó. Sí, nos llevó de ahí. Pero no era robar, tu mamá tenía derecho a ustedes, y sí. Cuando tú comentas esto, perdón que te interrumpa, Lupita, pero para mí es muy importante hacer énfasis en esto. Entiendo, digo, yo agradezco y valoro que hayas abierto tu corazón de esta manera, me impacta. Yo no sabía lo que había de dolor en tu vida. Entiendo por qué tanto coraje, tanto resentimiento, tanto odio, porque qué injusto sí. Que decides poner límite para que no se burlen de tu hermano y recibas una golpiza. Qué abuso, ¿no? Pero ahora ya entiendo por qué decides ser abogada. Ya entiendo por qué está la raíz. Esa búsqueda de no permitir y poner límites. Y esto es lo maravilloso. Rescatar la valía de todo esto que has hecho. Y que hoy te lleva a ese mujerón que eres. Pero llegar a este nivel... no fue fácil. No fue fácil. Nada fácil. Cuando yo te escucho, yo digo, ¿quién hace las cosas fáciles? Yo digo que si las cosas fueran fáciles, cualquiera las haría. Y cuando tú me dijiste esto, me dio un sentimiento de enojo, de coraje, ¿sabes? Porque... aunque no quieras. No, pues aunque no quieras. Entonces, por defender a tu hermano, porque eras una niña, no tenías las palabras, no tenías la formación. Ni la fuerza. No, ni la fuerza para afrontar o confrontar. Pero muy injusto, o sea, porque Lupita faltó al respeto. A un adulto. Pero y ellos, a un niño, yo creo que es más grave la falta de respeto del adulto, porque se está poniendo con alguien pequeño, es una arbitrariedad, indefenso. Pero bueno, esto tenía que suceder. Tenía que pasar. Porque todo es perfecto y así corresponde. Yo ¿sabes? pienso, ahora se dicen metas, ¿verdad? A las cosas que uno quiere ser o alcanzar. En ese tiempo, pues eran sentimientos, pensamientos o deseos. Para mí era un deseo salir de ahí a como diera lugar. Si era posible huir o no sé, y pues lógico, yo sola no, con mi hermanito me lo llevaría a él. Entonces cuando mi madre nos lleva, pues ella vio todo eso, empezó a viajar a San Luis Río Colorado como para tantear la situación como estaba, hizo algunas amistades. Ella era una mujer muy sociable, muy fácil de convivir con la gente. ¿Por qué tanta cultura? ¿Por qué una mujer culta tu mamá? Mi mamá fue huérfana. Cuando ella nació, murió su mamá. Sus hermanas mayores habían sido muy educadas. Una de sus hermanas era maestra, y tenían una costurería. Cosían mucho. Entonces a mi mamá la criaron en ese ambiente, y como mi tía también fue una persona muy culta, le gustaba siempre que las personas aprendieran a leer, a escribir y que tuvieran un arte. Les gustaba mucho el arte, la pintura, la música y eso. Mi mamá tocaba el piano, la mandolina y la guitarra. Eran sus 3 instrumentos favoritos, y cantaba, tenía una voz preciosa. Mi mamá y mi tía, que era su hermana mayor de 2 años,
compitieron cuando las hermanas Águilas surgieron. Ah, ok. Ellas compitieron ahí y ellas llevaron el primer lugar y las hermanas Águila eran el segundo, pero no las dejaron, lógico, no las dejaron ni siquiera porque ellas se habían ido escondidas a la XCW, que era en esos tiempos. Eso platicaba mi mamá con mucho orgullo y pues sí le creo porque tenía una voz privilegiada. A ella donde quiera que se paraba la ponían a cantar y a mí me daba vergüenza que cantara porque decía, ay mi mamá, pero cantaba muy bonito. Yo en ese tiempo pues no sabía diferenciar las situaciones. ¿Cuántos años tenías? No, pues era de 7 años, como Todavía te digo, estábamos con mi papá y con todos, porque después eso se terminó, mi mamá ya después se dedicó pues a sobrevivir más que nada y nos lleva con aquellas personas que le dieron asilo, llegamos y nos recibieron y hasta nos acostaron en una cama esa noche y donde para desgracia mi hermanito se orina. Sí. Y mi mamá no sabía qué hacer y ya no quiso estar ahí. Una tía, su hermana mayor, tenía una propiedad ahí en San Luis, entonces mi mamá iba yo creo con esa meta y fue luego a ver la casa de mi tía, pero estaba ocupada. Entonces ya habló con el señor que estaba encargado de la casa y le dijo que si nos permitía estar ahí, ya nos permitieron estar ahí en un pasillito y ahí nos llevó mi mamá, a mi hermanito y a mí, porque le dio pena, la señora le decía, no te apures Conchita, quédate aquí con tus niños y que no sé qué. Bueno, y para entonces ella pues ya había recorrido el lugarcito de San Luis en ese tiempo, eran nada más tres avenidas, 3 calles. Nosotros vivíamos en la calle primera, que era la principal, luego seguía la segunda, donde estaba el templo y el jardincito y todo lo demás, y la tercera donde supuestamente era la zona de diversión, porque así nació San Luis Río Colorado. San Luis Río Colorado era, ¿cómo dicen? La zona roja, de pura situación de juegos y mujeres, vino Mujeres y Canto, okay. Y venían todos los turistas de Estados Unidos y todo, y ahí había muchos lugares, en ese tiempo les decían cantinas y cabarets, entonces esa calle estaba pues llena de puros centros de ese tipo, y tenía muy mala fama, yo creo que en muchas partes, en la República y en muchas partes, que era pues una zona roja, una zona de diversión. Y por eso mi tía nos sembró, porque yo cuando me vine de ahí ya iba a cumplir 11 años. Mi tía pues sobre todo a mí, que era pues la mujercita y la más grandecita, la idea de la honestidad, de la rectitud, de vivir bien, de no tener malos ejemplos, y ella no quería que me fuera con mi mamá, sobre todo yo, me decía, nunca te vayas a ir con tu madre, porque tu madre te va a dar malos ejemplos, te va a esto, y todo lo malo que podían decir de mi mamá, me lo sembraron. Entonces, cuando ya estuve con mi mamá y conviviendo con ella, pues fui muy dura con ella, porque yo la enfrentaba y le decía, mamá, pero ¿por qué esto? Mamá, ¿por qué? El por qué y el por qué siempre. ¿Por qué? Y mi mamá, pues a su manera, me explicaba, me decía. En primer lugar, cuando nos llevó, pues nos llevó descalzos, porque así andábamos ahí. Y yo le decía, mamá, mis zapatos traemos. Por eso utilizas el término nos robó, porque estás hablando de que tu hermano y tú son los pequeños. Sí. Pero hay otros hermanos más grandes, pero ellos estaban con mi papá. Uh-huh. ¿Cuántos hermanos son en total? Somos 6. 4 con tu papá. 3 con mi papá. Okay. Uno que era intermedio entre Alfonso y yo, okay. Pero ese niño, haz de cuenta que mis tías lo adoptaron, okay. Desde niñito, okay. Y mi mamá lo permitió, se los dejó, y hasta la fecha, dice mi hermano, era el niño de oro, porque él tenía todo, y como también los adultos intervienen en eso, pues no lo dejaban jugar con nosotros, porque nosotros andábamos mal y mal vestidos y sucios, o le íbamos a desbaratar sus juguetes, Lupita, y entonces él era ese niño. Eres un niño. Pues sí, y cuando eres niño juegas tierra, juegas exacto. lodo, eres libre y eres feliz. Bueno, yo entiendo que quizás se ha enfatizado más en tu tiempo de niñez del pasado, porque finalmente el pasado es la escuela de la vida. De la vida y es finalmente
el hoy, ¿no? Porque El hoy. la verdad es que un sabio dice que vivimos un presente en tiempo pasado. Y entonces yo creo que es momento de vivir un presente. En presente. En presente, exacto. Porque eso es finalmente lo más poderoso en nuestra vida. Entonces, yo sé que la parte más difícil, pero la parte más hermosa es ser niño, porque en teoría nada te preocupa. Nada. Todo te hace feliz. Las pequeñas cosas y los pequeños acontecimientos, pero hay eventos en que no entendemos. Y te hacen madurar, porque te hacen enfrentar la vida arduamente y feamente. Pero fíjate que yo no le digo feo, sí. Porque yo creo que la vida, todos los eventos son neutros. Ah, sí. ¿Sabes? Y tú le pones una etiqueta, bueno o malo, o le pones un sentimiento. Pero, por ejemplo, yo muy rápido te puedo decir que cuando tenía 17 años mi padre falleció y estábamos en el novenario y la hermana de mi papá, en paz descanse, era cuata, y entonces le dice a mi mamá, comadre, qué pena, dice, como dice el dicho, se murió el ahijado y se acabó el compadrazgo. Yo no había entendido y se me hizo tan cruel ese comentario, y yo dije, ¿por qué? ¿Por qué se rompe un vínculo? Porque papá ya no está, ya no somos familia. Y yo me acuerdo que esa tía le dijo a mi mamá, si tus hijas necesitan algo, que vayan y me toquen la puerta y me busquen. Y yo dije, yo tenía 17 años, pero no había entendido el contexto. Hoy ya lo entendí. Y cuando evalúo, agradezco inmensamente que tuve a una mamá maravillosa, que siempre todo lo hizo con amor y por amor. No volvió a rehacer su vida. Mi madre era una mujer así culta, hermosa, inteligente, fue gerente en el centro bancario muchos años. No. Y yo hoy digo, mamá, gracias, porque eres mi inspiración, sí. Porque cuánto amor. Y cuando yo tuve la oportunidad de irme a vivir a otro país, la gente me decía, pues vete y déjala, porque si quedó viuda es su problema. Y cuando yo miraba a esa mamá tan linda y tan resiliente como tú, dije, no, amor con amor se paga. Así es. Y me haces entrar en esa nostalgia, porque de eso se trata, de abrir el corazón. Aquí no se guardan poses, aquí es entender que cuando conocemos la historia de otro, la nuestra es insignificante. Es correcto. Y mi Lupis, el tiempo vuela. El tiempo ya, ¿cuánto nos falta? Vamos a ir a saludos, pero yo quiero que hoy hacemos un resumen pequeño. Le digas a nuestro radio escucha. Yo sé que hoy pues tienes una vida sólida. Así es. Por fortuna estás pensionada por el Seguro Social con una suma nada despreciable, alabada. O sea, gracias a Dios y a mi bendito IMSS. Por supuesto. Y además lo que hoy estamos emprendiendo, este proyecto que va a atravesar fronteras, yo lo sé porque ya estamos trabajando en Chile, en otros países, en otros continentes, porque esto es maravilloso. Y bueno, ya les compartiremos lo que sigue, porque aquí mi amiga ya trae bien puesta su mi camiseta. Y les prometo que no es un anuncio. No es anuncio. Pero mi Lupis. Y luego, yo creo que esto tendrá otro episodio. Otro episodio, pero hacemos un resumen pequeño para que no se queden así como que, ay, ¿qué pasó? Claro. Bueno, salimos de ahí, terminé mi primaria y mi secundaria en San Luis de Colorado, Sonora.
Fue gracias a Dios, pues las oraciones de mi madre, no la entendí en ese momento y yo lo que quería era salir de ahí. Era mi más alta meta, que ahora digo es meta, salir de ese lugar y ser alguien en la vida, no me quería quedar ahí. Mi padre no me quiso ayudar, no me quiso ayudar en nada porque decía que las mujeres no debíamos estudiar. Bueno, yo como pude, mis maestros me apoyaron muchísimo, siempre tuve ángeles que me rodearon y me sentí y me siento todavía comprometida con el mundo. Pero diles por qué, qué hiciste, porque para mí eso es muy valioso, esa búsqueda de colaborar, de estar pendiente del maestro, de darle el masajito a la maestra, de acercarles, no sé, esa parte es como el intercambio, ¿no? Porque el que quisieras hacer tu carrera y estudiar no era solamente quiero, sino siempre te ganaste la confianza, claro, la admiración, y que todo lo hiciste en excelencia y con amor. Eso es importante. Exactamente, a eso voy. Yo nunca, y hasta la fecha, no me gusta recibir sin corresponder. Y eso lo hice toda la vida, pero fue algo que también me inculcaron. Mi mamá me decía, haz el bien y no veas a quién, que tu mano derecha no sepa lo que hace la izquierda. Y siempre que puedas, ayuda. En la escuela también me lo fomentaron mucho y yo siempre traté de corresponder. A mí me ayudaron muchísimo. Estuve becada en la secundaria y yo de alguna manera me acomedía y a los maestros les hacía sus listas, les hacía lo que podía para corresponder lo que ellos me daban. Y así me consiguieron la beca en Hermosillo, Sonora, estudié enfermería. En el 68 nos quitaron la escuela y nos quitaron muchas cosas. Perdí muchos artículos muy valiosos para mí, fotografías y recuerdos demás. Luego me vine aquí a Guadalajara y aquí terminé otro año de enfermería y terminé en la Autónoma, hice mi prepa en la Autónoma y siempre buscando algo más, algo más. No, esto no es todo, yo sé que algo más hay. Desgraciada o afortunadamente, no sé, hubo una etapa muy radical en mi vida que dije, ¿qué voy a hacer? Ya no regreso a San Luis porque las cosas habían cambiado, antes sí lo pensaba, pero después ya no regreso, la vida con mi mamá ya no va a ser igual, ella había cambiado de religión y chocábamos mucho. Entonces dije, me quedo aquí y a luchar, a seguir luchando. En la Autónoma rápidamente trabajaba en el Ramón Garibay, me ascendieron de ser enfermera general, luego fui supervisora y me querían mandar a México a hacer un curso de especialización. Pasaron cosas que fueron drásticas y que me hicieron tomar decisiones. En ese tiempo yo ya conocía al que fue mi esposo, me propuso matrimonio y dije, pues sí, yo no tengo nada que hacer, ¿a dónde voy a ir? Estoy solita, ya se fueron todas mis compañeras a sus respectivos lugares y yo me quedo aquí. Pues sí, me caso y me casé y aquella boda tan maravillosa fue para mí como un sueño, como que lo viví así como que no lo creía. Pues total, tuve 3 hijos, 7 años después, porque no me dejó trabajar, ni siquiera renunciar a mi antiguo trabajo. Cambió todo, lo que él decía y era, todo fue diferente. Total, a los 7 años después, ya tenía mis 3 niños, logré convencerlo y entré al Seguro Social. Y ahí, casi 27 años seguiditos, 23 en la administración, ya no como enfermera nomás, porque esa era también una de mis metas. Yo no voy a ser enfermera del montón, yo voy a hacer algo más. Porque estudié leyes y ahora creo que lo comprendo más y lo interiorizo. Te lo debo, madre, te lo debo, porque yo quiero litigar, ayudar a las personas que nadie ayuda y que están ahí injustamente. Yo sé que sí las hay, y muchas. Ahora lo entendí, no había sabido por qué, cuál era mi misión secreta de vida, por qué estudié leyes y por qué soy enfermera, por qué me gusta ayudar a todos, porque en cierta forma hay mucho sufrimiento atrás. Correcto. Mucho sufrimiento y a veces es injusto. Entonces, si yo puedo contribuir, ya sea con mi historia de vida, con lo que yo hago, con lo que yo ofrezco, con lo que yo puedo dar, con todo mi corazón, lo ofrezco y lo doy.
Lo sé, Lupita. Bella Lupita. Ay, hermosa Lupita. Cuántas emociones, y de verdad. Gracias por abrir tu corazón. Tú sabes que te quiero mucho. Yo lo sé. Y saben, radio escuchas, este mujerón se levanta a las 5 de la mañana y me comparte el video porque va y le da no sé cuántas vueltas al parque. Una hora. Una hora. De caminata. Sube y baja al tren, al macro, al micro. Camiones, No lo caminatas. sé. Y aunque tiene su auto, pero, Sí. pero ¿a qué voy? Es que ella no tiene límites, no tiene barreras. Además, ayer dio una cátedra maravillosa. Gracias. De el tema de Salud. La terapia de oxigenación celular. Y yo ayer clarifiqué muchas dudas porque yo no entendía por qué el producto generaba tanta energía y el oxígeno es energía. Energía, exactamente. Entonces yo era neófita en el tema, ignoraba toda esta historia, pero de forma maravillosa, magistral. Ayer entendí muchas cosas, estoy haciendo investigaciones, estoy haciendo contenidos para saber responder de la manera más sencilla, no como tú que la mitocondria y que la célula y la membrana y que el núcleo y luego la. Digo, es maravilloso, me encantaba biología, pero no es lo mío. No. Definitivamente no. Entonces yo siempre he dicho, menos es más, esa es la propuesta. Pero de verdad, Lupita, qué maravilloso que este espacio seguro te haya dado como esa paz para sacar esta historia que a mí me impacta, que yo no conocía, que tenía la creencia que era muy cercana y lo soy. Te admiro, te respeto, pero gracias de verdad por abrir tu corazón, porque tiene un valor maravilloso. Muchas gracias. Te lo digo, siempre serás de corazón. mi maestra, yo lo sé. Y bueno, vamos a concluir. concluir. Yo nada más tengo algo que decir. Dicen, ¿qué es lo contrario del éxito? Para ti, ¿qué es lo contrario del éxito? Ale. Fíjate que yo lo concluyo, el éxito para mí es lo que para ti es suficiente. El éxito no es dinero. El éxito es identificar lo que es suficiente y me hace feliz. No en especie. Porque yo digo tres frases. No te preocupes, es una nueva oportunidad. Miedo, aprende a convivir, porque el miedo tiene dos vertientes, o me paraliza o me impulsa. Así es. Pero yo les digo a la gente, es que fracasé. No, fracasas y te estancas. Pero el fracaso es la antesala al éxito. Yo te digo, ponte feliz, porque mientras más fracasos tengas, más próximo estás al éxito, a llegar al siguiente nivel. Y éxito no es el carro, la residencia, es lo que para mí es suficiente. Y hoy te puedo decir que me siento tan bendecida y me siento una mujer plena y exitosa porque tengo a personas como tú. Gracias. A nuestro radio escuchas, a Natalia y a todo el equipo, que me hace fuerte y que me lleva como a ese equilibrio. Y yo sé que esto que hoy tú nos compartes es tan poderoso, Lupita, y yo no sé si quieres decir tu edad o no, pero podemos decir, estoy en el quinto, sexto y voy llegando al séptimo, al octavo, pero es un ejemplo de vida y yo quiero agradecerte, Radio Escucha. Mario Enrique Trujillo, saludos a la invitada especial, escuchando su mensaje. Ay, qué lindo, gracias. Regina Torres, saludos para charlas productivas, siempre la vista al frente y a luchar por lo que queremos. Así es. César Cruz, saludos por llevar este tema con la invitada especial de hoy. Ramón Aldrete, saludos
Las escucho en la colonia Chapalita. Saludos en especial a la coach Ale Bañuelos. Guillermina Solórzano, saludo para charlas, a la invitada especial y a la conductora presente del día de hoy. Raimundo Dávalos, saludos desde Tala, Jalisco, para charlas productivas. Radio Escucha, de verdad, gracias por darte el tiempo y el espacio de compartir con nosotros este relato de tu historia, Lupita. Gracias. Te quiero mucho, te admiro. ¿Y qué te digo, Radio Escucha? Y siempre lo voy a decir. Ama tanto lo que haces que no tengas duda que estás en el lugar correcto. Y si cada día podemos poner en práctica el agradecimiento a 1, 2, a 3 personas, si podemos estar al servicio de los demás a través de este amor incondicional. Pero me encantó, yo ahorita me acordé de Víctor Giordani. Víctor Giordani tiene una propuesta donde nos propone que todas las mañanas por lo menos a 3 personas les digas, Lupita, algo bueno viene para ti. Sí. Y entonces, sí, esto es maravilloso. Yo lo hago eso. Okay, y no lo sabía, Radio Escucha, algo bueno viene para ti. No olvides. Gracias a todos. Ama tanto lo que haces que no tengas duda que estás en el lugar correcto. Gracias. Bendiciones y hasta pronto. Gracias, hermosa. Gracias. Namaste. Te quiero. Uy. Gracias. Gracias.